Hola a todos, vamos a hablar de la huelga, algo que está muy de moda en nuestro país. Decimos que la huelga es una forma de protesta en la que los participantes o miembros se abstienen de realizar sus actividades en perjuicio de aquellos a los que nos dirigen. El tipo más importante o el que se ha venido extendiendo, yo creería que a nivel mundial, es la huelga laboral, o también llamado o conocido por nosotros como paro. Es la suspensión colectiva de las actividades por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones laborales, o más bien de pronto también como manifestarse en contra de recortes de los derechos sociales, según en esta actualidad la Organización Internacional de Trabajo define que es uno de los medios legítimos, fundamentales, en que disponemos nosotros como ciudadanos, o más bien como trabajadores, a través del movimiento sindical y las organizaciones sindicales, para la promoción y defensa de nuestros intereses económicos y sociales. Decimos también que el desarrollo socialdemocracia en el siglo XX contribuyó a que la huelga laboral dejara de ser severamente penalizada. Fue entonces cuando el derecho de la huelga fue reconocido internacionalmente como un derecho esencial de nosotros los trabajadores y constitutivo a la libertad sindical. Esto se trata de uno de los derechos de segunda generación. Se le conoce también como, en la actualidad, en la mayoría de los ordenamientos internos y en los tratados internacionales, como un alcance universal, como un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Más o menos en el año 1919-1920, como remontándonos en la historia, Colombia presentó 33 paros de trabajadores, en los cuales buscaban mejorar sus condiciones laborales. El tribunal arbitrario es aquella persona o personas en número impar encargadas de resolver un conflicto por un laudo arbitral. Las partes determinan conjuntamente el número de árbitros, el cual siempre será un número impar porque las decisiones se toman por mayoría. El centro arbitral es aquel autorizado por el Ministerio de Justicia y Derecho para presentar un soporte operativo administrativo requerido por un buen desarrollo de funciones arbitrarias. El Tribunal Administrativo de Material Laboral es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual 3 árbitros transitoriamente administran justicia y para resolver los caracteres definitivos y obligatorios conflictos colectivos laborales a través de una decisión denominada laudo arbitral. En tema legal, en material legal es aquel que se tramita conforme a la disposición legal vigente. En tema institucional, las partes se someten a las reglas de procedimiento establecido por el centro arbitrario. Independiente, las partes acuerdan libremente las reglas del procedimiento en cuanto al tribunal arbitral. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ana María y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del laudo arbitral. Es una resolución dictada por un árbitro judicial. Se preguntarán qué es un árbitro judicial. En este caso, es una figura que resuelve un conflicto entre dos partes iguales, al igual que un juez, pero solamente se acudirá a él si así se ha pactado anteriormente de la controversia entre las dos partes. Este laudo arbitral tiene efectos similares a la sentencia judicial, así como efectos de cosa juzgada. Eso significa que una vez juzgado el conflicto por el árbitro, no se puede volver a juzgar de nuevo. A su vez, el laudo arbitral
También tiene fuerza ejecutiva. Esto significa que la solución dada por el árbitro del conflicto podrá llevarse y podrá ser ejecutada, pero antes tiene que pasar por un filtro, y ese filtro es directamente por el juez para que se ejerza la fuerza ejecutiva. Si las partes acuerdan solventar el conflicto mediante el árbitro y que se ponga fin como tal a este mismo conflicto, las partes tienen la obligación de cumplir lo acordado y deberán ser escuchados por el árbitro como si de un juez se tratase. Características de un laudo. Ciertas características son: el laudo debe ser motivado y debe ser congruente, debe ser realizado de manera escrita, puede ser también anulado, puede ser revisado al igual que las sentencias, se puede basar en reglas de equidad, de conflictos a instancia judicial. El laudo puede ser dictado por uno o por varios árbitros. Esto como tal es... Convención colectiva. Es aquella que se firma entre un grupo de trabajadores asociados a un sindicato o con un sindicato como tal. ¿Qué es una convención colectiva? La convención colectiva de trabajo la encontramos definida en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo de la siguiente forma. La convención colectiva de trabajo es aquella que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores por otra parte, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Generalmente los sindicatos se constituyen para mejorar las condiciones laborales del trabajador de una empresa, y ese mejoramiento se puede hacer mediante una convención colectiva, en la cual se acuerdan las condiciones que regularán a los trabajadores que hacen parte de este mismo sindicato. Complementando la idea de mi compañera Marcela frente a la convención colectiva, hay diferentes decretos y sentencias que se encuentran establecidos por ejemplo, en la Corte Constitucional, en el Ministerio de la Protección Social y entre otros. Tenemos el decreto 2158 de 1948, que dice que cuando en una convención colectiva las partes estipulen el establecimiento de tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente, se estará en los términos de la convención, en todo lo relacionado con su constitución, competencia y procedimiento para la decisión de las controversias correspondientes. En el año 1950 se firmó el decreto 2663 a nivel nacional, que menciona dentro de las generalidades que una convención colectiva de trabajo es cuando se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. En este caso, siempre la convención colectiva se celebra por escrito y se extienden los ejemplares que las partes necesiten. También tenemos la sentencia 013 de 1993, que fue establecida por la Corte Constitucional. Dice que lo ganado en una convención colectiva significa un derecho en sí mismo para el trabajador y que en algún momento de su vida de trabajo será confrontado con la realización de la hipótesis normativa. Menciona que estas convenciones colectivas son mecanismos creadores de normas jurídicas obligatorias para las partes y que el quebrantamiento del canon constitucional que consagra este derecho a la negociación protege el derecho a la asociación sindical por tratarse de los derechos ligados entre sí. También tenemos el concepto 3275-56 que habla de las modificaciones del horario de trabajo que se puede realizar de forma unilateral por la empresa frente a las facultades conferidas por la ley. Y pues el reglamento interno de trabajo y la convención colectiva y se podría realizar. Nos habla que debe haber
compensaciones que no vulneren los derechos de los trabajadores sindicalizados. Y también dice que debemos ponernos de acuerdo sobre las condiciones y términos de los derechos laborales que se establezcan en el contrato. Por otra parte tenemos el fallo del 2018, el 01511, que lo estableció el Consejo de Estado. Dice que dentro del Código Sustantivo del Trabajo, en los artículos 467 y al 480, dice que las convenciones colectivas son las que celebran entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales. Y por último tenemos la sentencia de unificación SU 267-2019, que dice que en aquellos casos en los que existe un conflicto entre dos posibles formas de entender o interpretar una convención colectiva, es que el constituyente fijó el artículo 53, que en este establece que los principios mínimos fundamentales se debe escoger a la situación más favorable para el trabajador. Pues esto es como unas sentencias o fallos y decretos que contemplan el tema de la convención colectiva. Gracias.